y semejanza del Colegio de México. Por esta razón, le pedimos al presidente actual de esta institución, el doctor Javier García Diego, entrañable amigo y colega, que nos hablara del modelo Colmex de Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Sobre todo, cierto poco, digamos, hacia futuro, ¿cuál sería este futuro del modelo Colmex de Centro Público en Ciencias Sociales? El sistema de los colegios, lo que don Luis González, el visionario fundador de la institución que hoy merecidamente festejamos, llamó el modelo Colmex, es un auténtico milagro. Primero, por su naturaleza. No somos ni una universidad, ni un politécnico, y mucho menos un tecnológico. Tampoco lo que en inglés llaman Institutes of Advanced Studies, a pesar de que por su tamaño estos serían lo más parecido a nuestros colegios. Pero nosotros sí impartimos, a diferencia de los institutos de estudios avanzados, sí impartimos docencia y extendemos títulos académicos, amén de limitarnos a las ciencias sociales y en menor medida a las humanidades. En resumen, si fuéramos animal, seríamos ornitorrincos. Para muchos, seguramente escépticos, ignorantes o necios, este tipo de instituciones resultan prescindibles y ociosas. Nada más absurdo y falso. El modelo y sistema de los colegios es de gran utilidad y por el indicador costo-beneficio resulta altamente rentable al país. Para seguir con la visión de los economistas, esto del costo-beneficio, recuerdo la definición de don Víctor Urquidi al responderle a alguien que le preguntó qué era el Colegio de México, y dijo don Víctor: es un bicho raro, pero de Angora. Hoy me permito corregir a don Víctor acudiendo al sabio Apotej Machín. Somos gatos corrientes, sobre todo si se considera el presupuesto, pero más eficientes que los de Angora a la hora de cazar ratones. Segundo milagro, su nacimiento. No voy a hacerles el cuento largo, aunque podría, pero el modelo de los colegios nació de un acto de generosidad y de pragmatismo, cualidades raramente combinables, acaso hasta antagónicas. El gobierno mexicano, encabezado por el ilustre michoacano Lázaro Cárdenas, invitó a un puñado de intelectuales españoles a que se trasladaran a nuestro país para que aquí impartieran cursos y conferencias mientras en España se sufriera la guerra civil. Llegaron 12, los 12 apóstoles, como los llamó Luis González. Sin instalaciones propias ni programas docentes regulares, muy difícilmente puede sostenerse que la Casa de España en México alcanzó a ser una institución. La derrota de los republicanos y el triunfo franquista hicieron imposible el regreso a su país de aquellos que se habían atrevido a cruzar el Atlántico. Más aún, centenares de intelectuales españoles tuvieron que abandonar su país y buscar refugio en México. Entonces se consumó el segundo milagro. Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas y el propio Lázaro Cárdenas fueron clarividentes. Ahora sí había que construir una institución nacional, permanente, con objetivos propios, con instalaciones. Fue así como en octubre de 1940 nació el Colegio de México. Permítaseme pasar del cuento corto a la historia escueta. Reyes y Cosío Villegas eran, además de clarividentes, sensatos y pertinentes. Decidieron construir una institución que aportara, que enriqueciera al entonces débil sistema universitario mexicano, que fuera complementaria para no incurrir en duplicidades. Por eso se decidió que la nueva institución fuera también novedosa, que no es lo mismo, nueva y novedosa no son sinónimos, para lo cual se dedicaría a otorgar posgrados en historia, literatura y sociología, pasando a los científicos duros a la Universidad Nacional, bueno, también, por ejemplo, el Derecho, esa se la pasamos a la UNAM, posgrados en Historia, Literatura y Sociología, pasando a los científicos duros a la Universidad Nacional, todavía no era UNAM, al joven Instituto Politécnico Nacional o al incipiente sistema hospitalario mexicano. Vaya que fue enriquecedora la nueva institución. Recuérdese que la Universidad Nacional había sido fundada en 1910, aunque por la violencia revolucionaria deba decirse que en realidad nació hacia 1920. Recuérdese también que la grave inestabilidad padecida por el país durante ese decenio y la exagerada identificación de la comunidad universitaria con un caudillo magisterial, José Vasconcelos, dificultaron la consolidación de aquella universidad. Para colmo, debido a la violencia endémica, desde 1910 México estaba aislado. Peor aún, imperaba el nacionalismo revolucionario
el que sostenía que no se necesitaban teorías ni métodos para conocer la realidad, interpretar nuestro pasado o ubicar nuestro lugar en el mundo. Se creía que con la ideología de la revolución bastaba para resolver todos los problemas nacionales. Tercer milagro o parteaguas en la historia del conocimiento científico del país. El caso fue que los intelectuales españoles que llegaron a México a finales de los años 30 y principios de los 40 se habían formado, la inmensa mayoría de ellos, en las mejores universidades europeas. Y aquí va una referencia a Enrique Cabrero. Como bien sabe Enrique Cabrero, a principios del siglo XX se había creado en España la Junta de Ampliación de Estudios, un equivalente a nuestro CONACYT, con el objetivo de modernizar al reino, modernizar España, que estaba hundido terriblemente por la crisis del 98. Un proyecto concreto de la Junta de Ampliación de Estudios fue enviar al mayor número de los mejores estudiantes españoles como pensionados, se llaman pensionados, no becarios, a las mejores universidades europeas, especialmente alemanas, inglesas y francesas. Aquellos españoles de sangre y de lengua, lo que por cierto facilitó su labor docente, pero europeos de formación, trajeron a México lo mejor y más avanzado de la ciencia. Gracias a aquel acto de generosidad y también de pragmatismo, nuestro país pudo actualizarse rápida y económicamente en el campo del conocimiento científico. Tres momentos de cambio explican el paso de aquella institución inicial al sistema de colegios que hoy tenemos. Cuando más imperaba una perspectiva hispanoamericana. Esta situación se prolongó poco más de 20 años, hasta que a principios de los años 70, el colegio adquirió su naturaleza cosmopolita y su perspectiva mundial. A causa de la revolución de 1910, de la violencia endémica del decenio siguiente y de la expropiación petrolera de 38, México era un país incómodo, rechazado por los principales países. Sin embargo, por su colaboración en la Segunda Guerra Mundial y debido a la estabilidad y el crecimiento económico de los años siguientes, volvió a ser aceptado en el concierto de las naciones. El gobierno mexicano necesitó diplomáticos profesionales y requirió de especialistas que le explicaran el mundo. Recuérdese que eran los años, este es el cambio al que me refiero, los años de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam, de los movimientos de descolonización en Asia y África y del surgimiento de países que hoy son auténticos gigantes. Fue entonces cuando se crearon, a principios de los años 60, el Centro de Estudios Internacionales y el que hoy lleva el nombre de Centro de Estudios de Asia y África. Segundo momento. La Segunda Guerra Mundial no solo dio lugar a la internacionalización de México, también permitió un par de decenios de crecimiento económico y de estabilidad política. Fueron los años del milagro mexicano. Pero este era un milagro con fecha de caducidad, no servía para la eternidad. Así, a finales de los años 60 y principios de los 70, hizo crisis el régimen político mexicano, hasta entonces eficiente aunque autoritario. Aparecieron también las crisis económicas recurrentes, el desmedido crecimiento poblacional se convirtió en una terrible amenaza, la Ciudad de México, a la que siguieron otras urbes, dejó de ser una población risueña, provinciana, grata, amable. Por lo mismo, en un plazo menor a 5 años, entre finales de los 60 y principios de los 70, se crearon en el colegio 3 centros de estudios dedicados a la economía, la demografía y los estudios sociales. Comprensiblemente, comenzaron a estudiarse problemas como la migración a Estados Unidos, la situación de las mujeres y la cerrazón de la economía, entre otros. El cambio no puede ser minimizado. El colegio pasó de ser una institución humanística a una instrumental en ciencias sociales para ayudar a resolver los grandes problemas nacionales concretos. Tercero, el último señalo, gran cambio se dio hace 35 años. Renuente el colegio a entrar, como otras instituciones de educación superior, en procesos de crecimiento gigantistas, mejor optó por florecer o reproducirse en varias zonas del país, amparándose en 2 profesores visionarios, uno que quería regresar a su tierra prometida, no en balde en una novela se le aplica el apellido de Moisés, y otro que ansiaba ir a curar de sus heridas la región de sus desvelos académicos. Se fundaron el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte. Así empezó la historia del sistema de los colegios.
Aunque no podían cumplirse todas las exigencias o recomendaciones en cada uno de los planteles que se fueron estableciendo, Zapopan, Sinacantepec, Hermosillo y San Luis Potosí, para reducirme a los primeros, los principios fundacionales pueden ser resumidos en, y aquí está la base de lo que llamó don Luis el modelo Colmex: crear instituciones pequeñas, dedicarlas a las ciencias sociales con algo de humanidades, combinando investigación y estudios de posgrado, buscar gente de la región para que no sean instituciones de chilangos, asentarse fuera de la capital del estado para no estar demasiado cerca del gobernador en turno, por favor, que el representante entienda, o de la universidad local también. Por último, dar prioridad como tema de estudio a los principales problemas de la región. Esos son, digamos, los 5 evangelios del sistema colegios. Concluyo. El sistema de los colegios ha sido un rotundo éxito. A pesar de su dimensión reducida, produce buena parte de la investigación social del país, y aquí pues estoy diciendo lo que ya nos mostró Enrique Cabrero, como en términos de SNI, el sistema de colegios está en un lugar muy alto. Son modelos realmente bien diseñados. Entonces digo, produce buena parte de la investigación social del país y ha contribuido significativamente a la formación de nuestros principales investigadores en estas disciplinas y de buena parte de los futuros profesores universitarios. No quiero sintetizar, pero hay instituciones, las universidades de matrícula grande, que profesionalizan jóvenes. Es una labor absolutamente admirable, y estas instituciones más bien forman futuros profesores universitarios. No es competencia, son, digamos, objetivos complementarios. Permítanme compartir un sueño con ustedes y muy particularmente con el apreciado doctor Enrique Cabrero. Enrique, ojalá pudiera construirse en los próximos años un sistema completo con 32 colegios. Unos ya existen y gozan de cabal salud. Otros tendrían que pasar de los gobiernos estatales al sabio y exigente cobijo del CONACYT. Unos más tendrían que rehacerse por completo, pues lo único que tienen de colegios es su nombre. Por último, otros tendrían que construirse desde los cimientos. En caso de aceptarse la propuesta, no deben ganarnos los apresuramientos. Comparativamente hablando, el costo de los colegios es reducido, sus aportaciones suelen ser magníficas y el beneficio regional incalculable. Por las cifras que nos daba Enrique, sería pasar como de casi 30 centros CONACYT, pues a lo doble, ¿no? Es una recomendación, es un sueño, como dije, permítame compartir un sueño. No tengo dudas, si nos comprometemos con este propósito, el Colegio de Michoacán puede servirnos de ejemplo. Muchas gracias.